Bien, en este video vamos a ver lo que son las funciones especiales. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La primera que vamos a ver es la función racional, que está una función que se define en un dominio en particular y llega al conjunto de los números reales. Está dado por este esquema funcional que es I igual a un polinomio en el numerador sobre un polinomio en el denominador. Son polinomios de cualquier índole, de cualquier grado n. ¿Qué característica tiene? Que para hallar el dominio se deben hallar las raíces del denominador y excluir estos valores del conjunto de los números reales. Por eso el dominio va a depender qué tipo de función racional sea. Y para calcular las raíces hay que calcular las raíces del numerador. Estos son algunos ejemplos de funciones racionales. Por ejemplo, un numerador que tiene el polinomio 1 de grado 0. En el denominador una función polinómica de grado 1. Y lo que tengo que ver y de identificar es el dominio. Yo tengo que ver cuándo se anula ese denominador. Y para ese valor es el valor que hay que quitar del dominio. En este caso son los reales menos el valor 3. En ese valor 3 va a haber una asíntota. Y en este caso las ramas, que es una rama hipérbola, va a tener una curva hacia abajo y una curva hacia arriba. Va a tener una onda en ese formato. Posteriormente, lo que yo estoy observando acá que va a tener dos asíntotas que se le llaman. Una vertical que lo da el dominio de la función y una horizontal que lo da el tema si tiene o no raíces. En este caso es I igual a 0. El segundo ejemplo, que es 1 sobre x cuadrado más 1, es una función racional donde el denominador es una función polinómica de grado 2. En este caso el dominio son todos los reales porque no logro encontrar ningún valor que anule el denominador. Por lo tanto, la ecuación única que vamos a encontrar como asíntota es I igual a 0. Por ese valor va a pasar. Y en este otro ejemplo, que tengo también una función polinómica de grado 2, como x más 3 al cuadrado, en este caso si yo lo igualo a 0 y despejo, sí voy a encontrar que el valor menos 3 se anula. Por lo tanto, el dominio va a haber una asíntota vertical en menos 3. Y las dos ramitas, al ser una función par y cuadrática, va a tener dos ramas exactamente para el mismo lado. En este caso van arriba porque mi numerador es positivo. Por lo tanto, tiene una asíntota vertical en menos 3 y una horizontal en 0. Otros ejemplos u otras características para tener en cuenta es cuando el numerador es un polinomio de grado 0 y el denominador en polinomio de grado 1 o de grado 3 o de grado 5 que es impar, van a tener ramas cruzadas. En este caso, cuando es 1 sobre x va a empezar una rama abajo y una rama arriba. Y si fuera menos 1 empieza al revés, una rama arriba y una rama abajo. En este primer caso siempre van a haber asíntota en x igual a 0 y asíntota en y igual a 0. El caso que sea la misma función pero el polinomio es de grado 2, nuestra función polinómica, las dos ramas van a ir hacia el mismo lado. Va a depender del numerador. Si es positivo, ramas hacia arriba; si es negativo, ramas hacia abajo. Va a presentar una asíntota en x igual a 0 y en y igual a 0. Y el caso cuando ya trabajamos a ambos polinomios, tanto numerador y denominador, las funciones van a cambiar, es decir, van a haber curvas arriba y abajo, pero a su vez se agrega una tercera curvita que va a tener, donde van a haber asíntotas en las cuales no va a cortarse la función, ¿sí? Y donde se va a trabajar. En este caso nunca va a tener asíntota horizontal, este caso cuando tengo ese tipo de polinomio. Este segundo polinomio, x más 2 sobre x cuadrado menos 5x más 6, tiene esta otra estructura. Todo depende de las funciones polinómicas. Lo importante o la clave acá es buscar las asíntotas verticales y en base a eso se arma tabla de valores para poder graficar estas funciones de una manera aproximada. Ya lo vamos a analizar y ver en otros videos. La función irracional es una función que está definida de un dominio en reales dado por esta función, y igual a la raíz enésima de un polinomio de x, donde ese polinomio y ese n son números natural mayor a 1. Si ese n es impar, el dominio de la función son todos los reales, pero si fuera par, el dominio va a depender de cómo sea ese polinomio, ¿sí?
la tengo que analizar cuando sea mayor o igual a 0, porque si es menor ya pasa a ser números complejos. Y las raíces coinciden con las raíces propias del polinomio. ¿Cuál es el formato que tienen esta? Si la raíz es cúbica o de grado impar, es como una S que se arma, en la cual se tiene que realizar por tabla de valores. Salvo aquella que tenga una raíz cuadrada o la cuarta, tiene una única ramita que arranca en el valor donde se hace 0 el polinomio y a partir de ahí tiende a crecer nuestra función. Nunca va a decrecer una función racional, salvo que le coloquemos un signo menos adelante. Hay distintos ejemplos de funciones. En el caso que yo tenga la raíz cuadrada de un x más 2, va a tener ese formato. Si ya le pongo adentro el polinomio, un polinomio de grado 2, van a haber dos ramas. Si yo tengo menos 3 más raíz cuadrada, ya comienza a correr y va a tener pequeños corrimientos como la raíz cúbica. Vamos a tratar de graficar aproximadamente estas gráficas sin necesidad de usar un graficador. Para la función exponencial, y igual a elevado a la x, donde a es un número positivo, mayor a 0, distinto de 1, que se llama base de la función exponencial. ¿Cuál es la característica que tiene esta? Es que es un tipo de funciones donde el dominio siempre es el conjunto de los números reales y la imagen los reales positivos. No va a tener raíces este tipo de funciones y intersecta el eje de la y en un punto 0,1. Estas son las más clásicas y elementales de las funciones exponenciales. A elevado a la x. Ese a puede ser un número entero o una fracción. Dependiendo cómo sea, es si va a crecer la función o decrecer. Si la base es mayor a 1, va a crecer. Si la base es menor a 1, va a decrecer la función. Esa función tiene este otro formato si la tengo completa la función, donde le agrego otro número adelante y multiplico con un número elevado a esa letra x, que le puedo sumar o restar otro valor y sumarle al final 1. Dependiendo cada uno de estos términos es qué pasa con la curva elemental. Sube, baja, se corre más a la izquierda, a la derecha. Esta parte la dejo para que la traten de analizar, a ver qué características identifican con cada uno de ellos. La logarítmica es logaritmo en base b de x. La característica que tiene es que siempre el dominio son los números reales positivos nada más y la imagen son todos los reales. Tiene una única raíz que equivale a x igual a 1 y no intersecta el eje de las ordenadas. No va a tener ordenada al origen. Dependiendo la base de mi logaritmo, es si va a crecer o va a decrecer. Eso va a depender si la base es un número entero, crece. Si la base es menor a 1, decrece. También se le pueden agregar términos a ese logaritmo para hacer los distintos corrimientos de la función logarítmica. Y para concluir, las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Estos son dibujos aproximados de dichas funciones y también va a depender estas funciones de si se le agregan ciertos términos. Dependiendo de lo que se le agregue es lo que va a cambiar. Si tiene un desplazamiento vertical o horizontal, si se agranda el periodo o no se agranda, si hay una amplitud o no más grande. Esa parte la dejo para analizar, para poder buscar información al respecto.